Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. El día de hoy tengo el gusto de presentar a Pilar Trujillo, consultora de IT Soluciones con más de 11 años de experiencia y conocimiento sobre el manejo e implementación en el área de finanzas de Microsoft Dynamics. Hoy nos compartirá información sobre el módulo de contabilidad de costos, que nos ofrece de una manera eficaz cómo controlar los costos de la empresa, proporcionando visibilidad y conocimiento sobre los costos presupuestados y los reales, las operaciones, los departamentos y los proyectos. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas durante la sesión, que al final serán contestadas en un tiempo destinado para ello. Sin más, los dejo con Pilar. Pilar, por favor. Buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Pilar Trujillo, con el dijo Arturo, soy consultora de Dynamics en el área financiera. Vamos a revisar el día de hoy cómo podemos obtener provecho de este módulo dentro de Microsoft Dynamics Nav. Yo soy consultora en IT Soluciones. IT Soluciones es una empresa con más de 25 años de experiencia, presente en México, en Estados Unidos, Chile, Perú y Argentina. Somos un partner certificado de Microsoft en RP y CRM. Somos uno de los partners más grandes que existen en México. Tenemos un amplio conocimiento en implementación de proyectos de Microsoft Dynamics Now. Tenemos más de 200 clientes implementados en México y Latinoamérica. Contamos con más de 900 consultores certificados en Microsoft Dynamics con alto nivel de experiencia en la industria y en la herramienta. Empecemos con el módulo. Vamos a ver un poquito de lo que es Microsoft Dynamics Nav. Nav es una solución de atención empresarial que nos permite automatizar los procesos de nuestra empresa, así como integrar todas las áreas operativas y de esta forma poder controlar y optimizar el desempeño de nuestra empresa. Es totalmente intuitivo, como podemos ver aquí. Está diseñado en un ambiente Windows. Cabe mencionar que podemos personalizar nuestra pantalla de acuerdo al perfil de nuestro usuario. Microsoft Dynamics cuenta con diversos módulos que nos permiten controlar nuestra operación en el negocio. Están distribuidos por departamentos. Como podemos ver aquí, tenemos gestión financiera, ventas y marketing, compras, almacén, fabricación, proyecto y servicios. Dentro de los módulos financieros, contamos con el módulo de contabilidad de costos, que es el que revisaremos el día de hoy. A manera de introducción, este módulo es una herramienta que nos permite clasificar y evaluar los ingresos y costos, ya sea proyectados o reales, de nuestra empresa, de sus operaciones, productos, departamentos. Para una empresa es muy importante conocer su rentabilidad real y el margen de utilidad de su negocio. Para ello, no solo debemos considerar los gastos directos, como pueden ser el costo de nuestras materias primas, sino también todos los costos indirectos, como pueden ser los gastos de viaje de nuestros vendedores, los gastos de automóvil, de mantenimiento del edificio, etc. Estos gastos también necesitamos considerarlos dentro del cálculo de nuestra rentabilidad. Ahora bien, es poco probable o un poco obvio poder asignar estos costos directamente a nuestros servicios o productos específicos que ofrecemos en el mercado. Aquí es donde nos ayuda precisamente el módulo de contabilidad de costos. Por ejemplo, realizar una distribución de estos costos de nuestros departamentos en nuestros diferentes productos. Este módulo está diseñado para poder analizar cuáles son nuestros costos, dónde se originan estos costos en mi empresa y quién asume dichos costos. Por otro lado, la contabilidad de costos no es un requisito legal, es un sistema interno que nos sirve para realizar análisis de costeo.
Esto pues nos permite tener una mayor flexibilidad para poder realizar los cálculos a los que me mencioné anteriormente. Los temas que vamos a revisar son los siguientes. Primero vamos a ver cuál es la diferencia entre la contabilidad y contabilidad de costos, porque pues, si consideramos que en la contabilidad general ya tenemos los cálculos de rentabilidad, del margen de utilidad, etcétera, entonces vamos a ver por qué entonces necesitamos tener una contabilidad de costos. Vamos a ver el flujo en el módulo de contabilidad de costos para conocer cómo maneja NAP este proceso. Vamos a revisar de forma muy general cómo configuramos el módulo. Vamos a ver las diferentes formas de crear transacciones en este módulo y de realizar las asignaciones. Vamos a ver un poco de cómo crear, cuáles son las opciones que tengo para poder crear presupuestos de costos particularmente, y un poco de los informes de costos que puedo tener de la contabilidad de costos específicamente. Con estos temas podrán tener una visión general de la funcionalidad de este módulo y cómo pueden aprovecharlo. Vamos entonces a empezar con la diferencia entre lo que es la contabilidad general y la contabilidad de costos para que veamos cómo o cuál es el valor agregado de la contabilidad de costos. Lo primero y muy importante es que la contabilidad general, su prioridad u objetivo principal es cubrir los requisitos legales. Tenemos que reportar información específica a las autoridades teniendo en cuenta ciertas normas ya preestablecidas. Ahora, para cumplir estos requisitos, pues necesitamos basarnos en documentos reales, como puede ser una factura, una nota de crédito, un estado de cuenta. No podemos meter transacciones que no tengan un documento como base. Ahora, otra característica de la contabilidad general es que utiliza tanto las cuentas de balance como las cuentas de resultados. Ahora veremos la contabilidad de costos. En la contabilidad de costos, la primera prioridad es entender la estructura de los costos, es decir, cómo voy a integrarlos. No necesito cumplir ningún requisito legal. Lo utilizamos para conocer los costos y analizarlos pero de manera interna. ¿Qué tipo de costos o gastos efectuamos? ¿Dónde se generan? ¿En dónde se aplican o quién los debe incluir? Esta es su primera funcionalidad u objetivo. Ahora bien, las transacciones de contabilidad son la base de mi contabilidad de costos. Es decir, las transacciones que tengamos registradas en la contabilidad se van a transferir a mi contabilidad de costos y van a servir de punto de partida para mis análisis de costos. Entonces, podemos, después de transferir, añadir transacciones adicionales a esta contabilidad. Podemos, por ejemplo, añadir costos calculados, los que sean necesarios. Puedo registrar un movimiento en la contabilidad de costos y que tenga que estar basado en un documento real, como puede ser una factura, y esto es sin afectar mi contabilidad general. Esto nos permite pues, tener una mayor flexibilidad en el manejo de la información. Por último, la contabilidad de costos, por lo mismo, se basa únicamente en las cuentas de resultados. Bueno, vamos a ver cómo es un flujo en la contabilidad de costos. Lo primero que tengo que hacer es definir mis tres catálogos principales, que son los tipos de costo, los centros de costos y los objetos de costos. Que son básicamente qué voy a distribuir, en dónde y quién va a asumir esos costos. El plan de tipo de costo se refiere a todos aquellos conceptos por los que podemos tener un gasto o un ingreso. Los centros de costo hacen referencia a los departamentos o los centros de beneficio que son los responsables de los costos y de los ingresos. Los objetos de costo, al final, son los productos terminados que incluyen dichos costos.
Como ya les mencioné, lo siguiente es transferir mis transacciones de la contabilidad general a mi contabilidad de costos. El paso siguiente es, una vez transferido mis transacciones, voy a agregar los costos adicionales que yo requiera. El siguiente paso va a ser asignar esos costos que yo generé de contabilidad a los diferentes centros de costos y a su vez a los diferentes objetos de costos. Y por último, que es el resultado o el objetivo que yo persigo es poder realizar análisis de esta información a través de crear reportes donde pueda yo consultar y analizar esta información. Vamos a ver un poco de la configuración general del módulo. En la configuración general del módulo vamos a determinar para empezar la fecha a partir de la cual vamos a empezar nuestras transacciones o nuestros registros en la contabilidad de costos. Una vez que la definimos, pues ya no la podemos modificar. Dentro de esta configuración también podemos definir de manera general cómo vamos a vincular nuestra información de costos a mi contabilidad general. Que esto puede ser manual o puede ser automático. Puedo decirle que los copie de manera periódica o puedo yo correr manualmente un proceso para transferir mis transacciones. Ahora bien, estas las puedo transferir agrupadas o resumidas por día o por mes o una transacción por transacción. Como vemos aquí, podemos ligar a través de dimensiones configuradas en la contabilidad general, podemos ligarla con el módulo de contabilidad de costos y en estos parámetros es donde lo definimos. Ok, vamos a empezar a revisar un poco más de detalle lo que son los catálogos generales. Los tipos de costos, que es uno de los catálogos principales, son todos los gastos, como les mencioné, en los que incurre una empresa. El plan de tipo de costos, si conocen un poco de NAR, es muy similar a lo que es un catálogo contable. Tiene las mismas funciones. De hecho, pueden tener una estructura muy parecida. Es por eso que podemos transferir de la contabilidad general del catálogo de cuentas, las transacciones, a la contabilidad de costos. O también podemos crear costos nuevos o tipos de costos en mi catálogo de tipos de costos. Aquí podemos ver que estamos referenciando una cuenta de contabilidad con una cuenta de costos, o podemos ligar un rango de cuentas, o podemos simplemente no ligarlos. Es decir, podemos tener cuentas o tipos de costos que no existen en la contabilidad. Veamos ahora los que son los centros de costos. Los centros de costos son normalmente los departamentos o los centros de beneficio que son en gran medida los responsables de los costos y de los ingresos de la empresa respectivamente. Normalmente podemos encontrar en la contabilidad de costos una mayor clasificación de los centros de costos que la que tenemos en la contabilidad. Podemos en la contabilidad general simplemente tenerlos clasificados a nivel general, como administración, ventas, operación, y en la contabilidad de costos lo podríamos tener distribuido a nivel de detalle, como puede ser cada uno de los departamentos que en cada una de esas áreas. Esto nos va a servir para poder prorratear esa información. Como ya les mencioné, también podemos sincronizar los centros de costos con la contabilidad general a través de una dimensión. Ahora veremos lo que son los objetos de costo, que es a final de cuentas donde va a quedar asignados los costos. Los objetos de costo son los productos o servicios, o grupo de productos, o una línea de productos, que al final son los que incluyen o asumen todos los costos que hemos generado. Los objetos de costo se pueden sincronizar de igual forma como los tipos de costos y los centros de costos. O podemos también de igual manera crear centros de costos, objetos de costos adicionales a los que tenemos en la contabilidad.
y podemos asignarle un orden o subtotales como se requiera en nuestros informes de contabilidad de costos. Ahora vamos a ver cómo podemos registrar transacciones en la contabilidad de costos. Aquí vemos que podemos generarla de 4 formas. Podemos transferirla desde contabilidad, registrarlo manualmente, realizar asignaciones automáticas o hacer transferencias de mi presupuesto a la contabilidad de costos. Vamos a explicar cada una de ellas. La primera, como ya les comenté, el punto de partida de la contabilidad de costos es la información que yo tengo en mi contabilidad general. Entonces, la primera forma de crear mis transacciones es transferir de forma automática los movimientos. Como ya les comenté, puede ser resumidos o detalle. Además de la transferencia de costos, podemos realizar un registro manual en un diario de costos. Yo puedo registrar las transacciones que yo requiera en mi contabilidad de costos sin afectar mi contabilidad. Y después crear ciertas asignaciones. Aquí en mi contabilidad puedo registrar transacciones directas como pueden ser gastos puros, costos internos, distribuciones o movimientos que yo quiera corregir de la contabilidad de costos ya generada de la contabilidad. Junto con la transferencia que mencionamos inicialmente, otra de las formas más importantes para crear registros es la asignación de costos, que es una de las funciones principales del módulo. Mediante este proceso podemos asignar los costos de un centro de costos a otro, de un centro de costos a un objeto de costos. Otra opción es, después de crear yo mis presupuestos de costos, los puedo transferir la contabilidad de costos como transacciones reales y que conforman parte de mis transacciones de este módulo. Aquí podemos ver en el sistema cómo lo podemos consultar. Yo tengo, por ejemplo, aquí un departamento, puedo consultar mis registros a través de solo dando un clic en el saldo, puedo consultar cómo están integrados esas transacciones. Puedo navegar esos registros, dónde se generaron, y puedo ir más a detalle desde dónde provienen todas esas transacciones que están incluidas en mi saldo, ya sea de tipos de costos, de centros de costos o de objetos de costos. También puedo consultar a nivel de listado todos los registros y conocer de dónde se generaron todos esos registros, de un diario de costos, de una transferencia de contabilidad, a través de una asignación o de un presupuesto. Y de cada uno de ellos yo puedo consultar el detalle de cómo está incluido ese saldo. Vamos a ver entonces de otra de las características, como les mencionaba, la principal funcionalidad del módulo, que son las asignaciones de costos. Antes que nada vamos a aclarar qué es una asignación. Una asignación en nuestro caso es el traspaso de una cantidad o un monto de un lugar a otro, ya sea de un tipo de costos o de un centro de costos a otro centro de costos, o de un centro de costos como tal al objeto de costos, que es al final quien recibe o asume los costos. Vamos a revisar un poco de las características que tiene esta funcionalidad. La primera característica es que yo puedo asignar tanto valores reales como valores presupuestados. Puedo tener un origen y varios destinos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo, en este ejemplo, por ejemplo, tengo mi origen, es los inmuebles, y mi destino pueden ser los diferentes departamentos o los otros departamentos, que pueden ser vehículos, taller. Yo puedo acumular en mi centro de costos de inmuebles todos mis gastos de renta, mantenimiento del edificio, reparación, etcétera, y después distribuirlos en los demás departamentos. El destino de asignación, que podemos ver aquí, se define una base de cómo voy a asignar o distribuir estos costos. Estas asignaciones pueden ser estáticas o dinámicas. ¿Qué es una base estática? Esta utiliza valores fijos o porcentajes. Por ejemplo, puedo utilizar los metros cuadrados que utiliza en proporción un departamento.
Y las bases de asignación dinámica utilizan valores que pueden ser cambiables, como pueden ser las ventas de un producto, la cantidad de productos comprados, y puede utilizar varios filtros. NAP ya tiene predefinidas 9 bases de asignación dinámica y tenemos 5 filtros. Otra característica muy interesante es que podemos definir niveles de asignación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir asignando en un orden ascendente las diferentes distribuciones. Asigno el nivel 1, el nivel 2, puedo primero distribuir de un departamento a otro y después de la distribución de los departamentos ya asignarlos a mis líneas de productos, por ejemplo. Podemos definir tantas asignaciones como requiramos y estas pueden tener a su vez diferentes versiones. Las asignaciones pueden tener vigencia, es decir, puedo decir un periodo para el cual serán válidos y pueden expirar. Una vez ya expirado este periodo, ya no pueden procesarse esas asignaciones. Por otro lado, y no menos importante, es que podemos distribuir tipos de costos en centros de costos y a su vez en objetos de costo. De un centro de costo a otro centro de costo o de un centro de costo a un objeto de costo. Vamos a ver un par de ejemplos. En este caso vamos a ver lo que es un ejemplo de una asignación estática. Vamos a tomar como origen, como les comentaba hace rato, el departamento de inmuebles. Y lo vamos a distribuir en los diferentes departamentos. Aquí tengo vehículos, taller, producción, etc. Yo tengo un espacio de 2.270 metros en total. Están distribuidos de la siguiente forma: 220 de vehículos, 80 taller, etc. Y determino cuántos metros corresponde a cada uno. En este ejemplo puedo además definir cuánto quiero que me aplique a cada uno de los metros. Yo aquí le estoy diciendo que va a asignar 120 pesos por cada uno de los metros. En este caso, en inventario, te digo que en este solamente quiero que me asigne 60 pesos por cada metro. NAP me calcula de forma automática los porcentajes que corresponden a cada una de estas asignaciones. Si yo modifico alguna de ellas, NAP me va a actualizar automáticamente todas las demás. En este ejemplo, podemos ver cuál sería el resultado. Aquí me distribuye de la cuenta que yo determiné. Si se fijan, aquí tengo la salida de todos esos costos y me lo asignó a los diferentes centros de costos. Aquí me dice que son 120 pesos por 220 metros, me hace mi cálculo y me hace la asignación correspondiente. Ahora yo puedo, dentro de esta, asignar directamente un porcentaje fijo, con un porcentaje sin tener que definir lo demás. El porcentaje siempre me lo va a calcular de forma independiente a lo demás. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es una asignación dinámica. En este caso, vamos a tomar los gastos acumulados en el centro de costos del departamento comercial y lo vamos a asignar a los diferentes centros de costos en diferentes líneas de producto. Aquí pueden ser complementos, pintura, muebles, accesorios. Vamos a tomar como base, en este ejemplo, los productos, el importe de los productos vendidos. Yo puedo aquí también tomar los productos comprados o la cantidad tal cual. Si lo quiero distribuir de acuerdo a la cantidad y no al monto, lo puedo definir en esta base. Estas son las bases dinámicas que tienen predefinidas ya en este módulo. Si se fijan aquí, yo puedo también determinar un periodo en el cual quiero que me tome esta información. Yo puedo definir si quiero el ejercicio, de un día, de una semana, y me va a poner filtros, por ejemplo, de producto, donde yo puedo definir en este línea de productos, quiero que me contemple estos productos solamente,
O tengo también otros grupos de productos que también puedo utilizar. Tengo otros filtros como el grupo de productos. Aquí, si se fijan, yo puedo definirlo por el ejercicio. Yo le defino aquí que fue del año pasado, me pone un monto. Si yo le quiero cambiar que sea, me lo tome del ejercicio actual, lo actualizo y me actualiza los montos en el periodo que yo le haya asignado. Vamos a ver ahora un poco de la característica de los presupuestos. Bueno, antes que nada, los presupuestos podemos crear todos los que sean necesarios. El presupuesto de costos es muy similar a un presupuesto de contabilidad. Se puede crear, un presupuesto de costos se crea a partir de los tipos de costos. Como podemos ver aquí, estos son mis tipos de costos. En el presupuesto de contabilidad, aquí yo registro mis cuentas. Al igual que en la contabilidad, yo puedo definir a qué periodo quiero definir ese presupuesto, que puede ser un mes, puede ser un día, una semana, un trimestre o un año quizás. Si lo quiero redondear a miles, si quiero con centavos, etc. Puedo ingresar también, como en contabilidad, transacciones directamente, dándole clic simplemente en donde yo quiero asignarlo. Hago mi registro manualmente y ya me lo asigna. Ahora, esta es una forma, digamos, más muy manual, que nos lleva más tiempo. Esto nos puede servir para hacer diversas modificaciones. También podemos crear presupuestos exportando a Excel mi plantilla y puedo llenarlo y hacer mis transacciones o mis cálculos en Excel y después lo puedo exportar tantas veces sea necesario. Como en contabilidad, también tenemos la opción de copiar presupuestos. Es decir, puedo copiar un presupuesto de costos a otro presupuesto de costos y luego modificarlo. O puedo copiar un presupuesto contable a un presupuesto de costos. O incluso de un presupuesto de costos me lo puedo llevar a un presupuesto contable. De igual forma como sucede con los presupuestos de contabilidad. Y por último, como yo lo mencioné anteriormente en las transacciones, podemos transferir estas transacciones que están registradas en mi presupuesto como transacciones reales a través de un simple proceso. Ahora veremos un poco de los informes que podemos generar en la contabilidad de costos. Estos son los informes, lo que podemos ver que tiene el módulo. Existen ya informes predefinidos y tenemos además una herramienta que son la estructura de cuentas, que es más configurable, es decir, no es estático como los demás informes. Podemos crear reportes más flexibles. Como podemos ver, aquí podemos consultar dentro de los informes mi configuración, las transacciones del módulo, informes de costos, de la funcionalidad que ahorita vamos a ver, y puedo también consultar informes en relación a los presupuestos. Veamos algunos de ellos. Aquí está el informe de análisis de contabilidad de costos. En este informe podemos ver los saldos por tipo de costo. Podemos definir hasta 7 columnas con los centros de costos que yo estoy utilizando. Y los objetos de costo, podemos utilizar los centros de costos o los tipos de costos como columnas de mi reporte. Este informe se utiliza como la hoja de distribución de mis costos en la contabilidad de costos. También podemos establecer filtros de periodo, de tipos de costos, de centros de costos para poder generar este informe. Tenemos otro informe, por ejemplo, que es el extracto contable de los costos. El extracto contable de costos
nos muestra una comparación del resultado. Aquí tenemos el resultado con los importes del presupuesto. Están los importes del presupuesto y me calcula un porcentaje de variación. Aquí puedo, por ejemplo, pedirle que no me muestre las columnas en cero, o como yo requiera, si las quiero mostrar o no. Tenemos también, por ejemplo, el saldo del presupuesto contable de costos. Podemos definir un periodo en el cual queremos consultarlo, definir qué presupuesto queremos consultar y el comparativo contra cuál periodo lo quiero consultar. Aquí me va a comparar, como les menciono, el saldo con las cifras del presupuesto y va a calcular la desviación. Aquí lo puedo ver por los diferentes periodos. El periodo real, el acumulado a la fecha y el año completo. Esto es más a detalle. Vamos a ver ahora un poco de la herramienta que es la estructura de cuentas o estructuras contables. Como les comentaba, esta funcionalidad nos permite crear informes más flexibles. Con esta funcionalidad puedo diseñar informes personalizados de acuerdo a mis necesidades. Dentro de las características de las estructuras de cuentas tenemos que podemos crearlo nosotros mismos. Es importante, no necesito de un desarrollo, solo es configuración. Otra característica es que podemos incluir en nuestros informes, además de las transacciones y saldos de costos, transacciones de presupuestos, de contabilidad, de flujo de efectivo. Donde el presupuesto podemos incluir los presupuestos de costos y contables. Esta herramienta también nos sirve en contabilidad, es exactamente la misma, pero podemos utilizar la información de los diferentes módulos. Podemos además crear tantos esquemas como sea necesario. Y además tenemos la opción de exportar esta información en Excel y poderla analizar más a detalle. Una estructura de cuentas básicamente es una combinación de una configuración de columnas con una configuración de renglones o filas. Por eso es que es tan flexible y que podemos crear tantas sea necesario. Aquí en este ejemplo, yo creé 3 columnas que pueden ver aquí, que es el periodo actual -1 y el periodo actual -2. ¿Qué quiere decir? Pues mi periodo actual, uno anterior y uno anterior. Estas son mis columnas que yo voy a ver y en mis renglones yo los configuro en otra pantalla y son los renglones que yo voy a ver en mi informe. Yo dentro de mis renglones puedo configurar sumatorias, títulos, subrayados, etcétera. Y dentro de mis filas, y dentro de mis columnas puedo crear tantas columnas si es necesario. Puedo crear, por ejemplo, una balanza donde ponga saldo inicial, cargos, abonos, saldo final, por ejemplo, o puedo crear unas columnas donde cada una de mis columnas sea un centro de costos o cada una de mis columnas sea una línea de producto, por ejemplo. Puedo poner mis renglones a detalle o puedo poner sumatoria, como es este caso, está tomando mis cuentas de mayor, o puedo tomar el detalle de cada una de esas transacciones. Esta es una vista previa en pantalla de lo que es el reporte, además de poder hacer ese previo en la pantalla. Yo puedo modificar si quiero verlo por mes, si quiero verlo por año, si quiero verlo por día, y me va a modificar la información de acuerdo a la consulta que yo haga aquí. Puedo determinar un periodo de fechas específicos a consultar y puedo crear, por ejemplo, filtros de centros de costo. Ahora, además, yo puedo combinar cada una de mis estructuras de cuentas o mis columnas, mi configuración de columnas, con todas las demás filas. Y así yo puedo tener esta configuración de columnas, estas 3 columnas, y combinarlas con otra configuración de líneas. Entonces yo puedo crear una sola y tener 10 configuraciones de renglones, y combinado pues me va a dar 20 reportes que yo puedo combinar con mis columnas que tengo ya establecidas.
Y bueno, esto es en general lo que podemos obtener del módulo de contabilidad de costos. Digo, esta herramienta que les menciono al final es, bueno, ya el resultado más importante, porque con esta herramienta nos va a permitir consultar toda la información que registramos anteriormente.